¿Cuántas veces has sentido que todo acabó? Que Dios ya no responde, que el cielo se cerró y no hay señales de vida. Pero escúchame bien, el silencio de Dios no es su ausencia, es su estrategia. Porque incluso cuando parece que todo terminó, Dios sigue obrando en silencio. Fue el día más silencioso de la historia. El viernes había terminado con un grito en la cruz: consumado es. Jesús, el Hijo de Dios, había entregado su vida. El cielo se oscureció, la tierra tembló y el velo del templo se rasgó en dos. Pero ahora había llegado el sábado y con él el silencio. No hubo voces del cielo, no hubo milagros, no hubo enseñanza. Solo el peso del luto y la incertidumbre. El Evangelio según Mateo, en el capítulo 27, desde el versículo 62, nos dice que al día siguiente, que es después de la preparación, los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días, resucitaré. Y pidieron una orden: que se asegurara el sepulcro hasta el 3er día, no fuera que sus discípulos vinieran de noche, lo robaran y dijeran al pueblo que había resucitado. Pilato les respondió: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Y ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. ¿No es asombroso? Incluso muerto, Jesús provocaba temor. Su palabra aún los inquietaba. Los religiosos no creían en él, pero temían que fuera cierto lo que dijo. Y sus discípulos estaban escondidos, confundidos. Aquellos que vieron a Lázaro salir de la tumba ahora sentían que todo había terminado. María, la madre de Jesús, recordaba las palabras del ángel: y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero ahora su hijo estaba en un sepulcro. Y es aquí donde muchos de nosotros nos encontramos, en ese sábado santo, entre la promesa y su cumplimiento, entre el dolor del viernes y la gloria del domingo, en el momento donde parece que Dios ya no habla, donde la fe es puesta a prueba, no por lo que vemos, sino por lo que creemos. Pero lo que parecía un final era solo el comienzo de algo eterno. Y es aquí donde entramos al segundo punto. El silencio de Dios no es su ausencia. Cuando el cuerpo de Jesús fue colocado en la tumba, el mundo pareció detenerse. No hubo ángeles anunciando nada. No hubo palabras desde el cielo. No hubo fuego descendiendo como en el monte Carmelo. Solo una tumba sellada, un silencio profundo y un pueblo temeroso. A los ojos humanos todo había terminado. Pero, ¿terminó realmente? Mateo continúa diciendo que los fariseos aseguraron la tumba, pusieron una guardia y sellaron la piedra. Pero lo que ellos no sabían es que el cielo no necesita ruido para operar, porque el Dios que creó el universo con una palabra también trabaja en el silencio. Mientras los discípulos lloraban, el infierno temblaba. Mientras los soldados vigilaban, el reino espiritual se sacudía. Pedro, en su primera carta, nos revela un misterio: que Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados, a aquellos que desobedecieron en los días de Noé. Aunque el cuerpo de Jesús yacía en la tumba, su espíritu no estaba inactivo. Él descendió, proclamó victoria y tomó las llaves de la muerte y del Hades. El silencio no era inactividad, era estrategia divina. ¿Alguna vez has sentido que Dios guarda silencio contigo? ¿Que oras y no hay respuesta? ¿Que esperas y nada cambia? ¿Que el cielo parece cerrado? Déjame decirte,
El sábado santo nos enseña que el silencio de Dios jamás es señal de su abandono. Es en ese silencio donde Él está preparando lo más glorioso. Es en lo oculto donde Dios hace sus obras más profundas. Jesús no fue vencido. Estaba cumpliendo con precisión el plan eterno del Padre. El mismo que dijo, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo por mi propia voluntad. También dijo que al tercer día resucitaría, y ese día se estaba acercando. Así como el trigo debe caer en tierra y morir antes de dar fruto, así también el Salvador descendió para luego resucitar con poder. Cuando Dios guarda silencio, es porque algo eterno está por manifestarse. Y es aquí donde damos paso al siguiente punto. El poder del sepulcro como escenario de la esperanza. El sol se alzó sobre Jerusalén, pero ese amanecer no trajo esperanza. Fue el primer amanecer sin Jesús. El maestro ya no caminaba entre ellos, no enseñaba en el templo, no multiplicaba panes, no levantaba muertos. El cielo parecía haberse detenido. Los discípulos estaban escondidos. Aquel grupo que una vez caminó con autoridad ahora temía por sus vidas. María, la madre de Jesús, lloraba como solo una madre puede llorar cuando sepulta a su hijo. Los seguidores, confundidos, se preguntaban si todo había sido en vano, y el pueblo dudaba. Algunos regresaban a sus casas cabizbajos, golpeándose el pecho. Otros se burlaban. ¿No dijo que en 3 días se levantaría? Pero el cielo no respondía. Sin embargo, ese aparente silencio no significaba que el plan de Dios había fallado. Al contrario, era parte del diseño eterno. Aquel día de espera, de angustia y de duda, estaba sembrando algo más grande que la comprensión humana, como lo dijo Isaías muchos siglos antes, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Isaías capítulo 55, versículo 8. La fe verdadera no se forja entre milagros, se forja en el silencio, se fortalece en la incertidumbre, se purifica en la espera. Dios estaba enseñando a sus hijos a caminar no por vista, sino por fe. A veces Dios detiene el cielo a propósito, no porque se ha olvidado de ti, sino porque quiere revelar algo que solo se comprende cuando no hay señales. Él permite pausas que no entendemos para mostrar su poder en el momento justo. El sábado santo fue la gran pausa de la historia. El reloj del mundo se detuvo, pero el plan de salvación seguía avanzando. Y es ahí, en ese aparente vacío, donde Dios forma corazones, reestructura destinos y prepara resurrecciones, porque lo que parecía el final era solo el silencio antes del rugido del domingo. Y con eso nos acercamos al próximo momento clave. El sepulcro no era el final, era el umbral de la gloria. El sábado fue un día largo, demasiado largo. El dolor aún era fresco. Las palabras de Jesús en la cruz todavía resonaban en los corazones de quienes le amaban. Consumado es, había dicho. Pero si todo estaba consumado, ¿por qué sentían que todo se había perdido? Jesús descansaba en la tumba. El cuerpo que una vez caminó sobre las aguas ahora yacía envuelto en lienzo, sellado tras una gran piedra. No había cánticos, no había milagros, solo silencio, pero no era el final. Detrás del telón de ese aparente vacío, Dios seguía escribiendo historia.
Como el agricultor que siembra y debe esperar que la semilla muera antes de ver el fruto, así también la vida eterna estaba siendo preparada en esa tumba sellada. La carta a los Hebreos nos recuerda una verdad poderosa. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Eso es lo que Dios estaba enseñando aquel sábado. El poder de la espera fiel. No una espera resignada, sino una espera confiada. No una fe emocional, sino una fe profunda. Porque la fe verdadera no necesita ver para creer. Necesita creer para ver. En ese día, Dios nos dejó una lección que resuena a lo largo de los siglos. Cuando todo está en pausa, cuando no hay respuestas, cuando la tumba parece definitiva, aún entonces, Él está obrando. Muchos abandonan la fe en el sábado de la vida, en ese momento entre la promesa y el cumplimiento. Pero los que permanecen, los que esperan con los ojos en el cielo, esos son los que verán la gloria. El sábado santo nos enseña que aunque el milagro no haya llegado todavía, eso no significa que Dios se ha detenido. Solo está preparando el momento perfecto. Y ese momento se acercaba, porque la tumba no estaba destinada a cerrarse para siempre. Lo que parecía enterrado muy pronto iba a resucitar. Y ahora te pregunto, ¿estás tú en tu propio sábado santo? Ese día entre el dolor y el milagro. Ese momento en que las oraciones parecen no subir, cuando todo parece detenido y el silencio de Dios pesa más que el ruido de tus preguntas. Tal vez llevas tiempo esperando una sanidad, una reconciliación, una respuesta, un propósito, pero todo sigue igual y el cielo en absoluto silencio. Así se sintieron los discípulos, así se sintió María, así te sientes tú, pero quiero que lo recuerdes. El sábado no fue el final, fue el puente entre la cruz y la resurrección, entre el luto y la gloria, entre el aparente abandono y la más grande revelación. A veces creemos que el silencio de Dios es su desinterés, pero no. El silencio de Dios es el taller donde forja nuestras raíces, donde enseña a nuestros ojos a confiar sin ver, a nuestros corazones a esperar sin condiciones. En el libro de Salmos, capítulo 13, versículo 1, David clama: ¿hasta cuándo, oh Señor? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Pero en el versículo 5, su lamento cambia. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Eso es fe en el sábado santo. Aunque todo indique que el milagro no llegará, tú permaneces. Aunque la promesa no se cumpla todavía, tú sigues creyendo, porque sabes que si Dios prometió, Él cumplirá. Y si Dios está en silencio, no significa que se ha ido. Tal vez no ves movimiento, tal vez todo parece muerto. Pero como con Jesús, lo que parece enterrado solo está siendo preparado para resucitar. Así que no sueltes tu fe en el sábado. No abandones en el silencio lo que creíste en la voz. Porque tu domingo se acerca. Y cuando llegue, entenderás que el silencio solo era una página más en la historia gloriosa que Dios aún está escribiendo contigo. Y así llegamos al final de este sábado, pero no al final de la historia. La tumba aún estaba cerrada. El cuerpo de Jesús aún yacía en el sepulcro. Los discípulos aún estaban escondidos y el mundo aún no sabía lo que estaba a punto de suceder. Pero en el cielo nada estaba detenido.
Ese día silencioso entre el horror de la cruz y el milagro del domingo nos enseña que Dios también obra en el silencio. Que incluso cuando no hay señales, ni respuestas, ni ruido, el plan sigue en marcha. Jesús no fue olvidado. El plan no fue cancelado. El cielo no abandonó la tierra. Y si eso fue verdad para Él, también lo es para ti. Hoy, tú puedes estar en tu propio sábado santo, esperando, llorando, preguntando. Pero lo que sientes como un final puede ser solo el umbral de un nuevo comienzo. Lo que parece muerto puede estar a punto de resucitar. Lo que duele puede estar preparando una gloria que aún no puedes imaginar. Recuerda las palabras de Isaías, capítulo 55, versículo 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Confía en ese Dios que no necesita hacer ruido para seguir obrando. Confía en ese Dios que resucita promesas, aun cuando todo parece terminado. Confía en ese Dios que escribió la historia más gloriosa a través de un día de silencio. Porque si tú estás en el sábado, el domingo ya viene en camino. Y cuando llegue, el cielo gritará lo que hoy solo puedes creer en silencio. Dios nunca dejó de obrar. Amén.